Vive por principios y no por emociones. ¿Qué significa vivir por principios? Es vivir de acuerdo a las verdades que Dios nos ha revelado en su palabra. Lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha ordenado a todas nosotras como cristianas. Por ejemplo, en la Biblia Dios nos muestra y nos habla acerca del amor, del perdón, de la honestidad, de la integridad, de la paciencia, de la humildad, del respeto. Ahí en la palabra Dios nos habla sobre ser personas que tienen una manera de vivir adecuada conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa vivir por emociones? Las emociones tienen que ver con estados o sentimientos. Dios a cada una de nosotras nos creó emocionales, tenemos sentimientos por la que nosotras atravesamos muchas veces. Esto es normal, ¿sí? Son cosas pasajeras como la ira, el enojo, y ya usted va mirando si de pronto usted tiene alguna de esas emociones bien fuertes, la envidia, la tristeza, la ansiedad, de pronto alguna lucha con la ansiedad, con la soledad, la depresión, la vergüenza, el miedo, el rencor, la frustración. Y en algún momento hemos sentido todo esto, ¿cierto que sí? Pero nosotras tenemos que tomar una decisión. O nosotras vamos a dejarnos mover por esas emociones negativas, por esos sentimientos de ira, de enojo, de vergüenza, de miedo. ¿O será que nos vamos a dejar llevar por los principios de la palabra de Dios? ¿Me voy a dejar llevar por mi emoción? Por ejemplo, muchas veces hemos sentido un enojo, una ira, y en medio de esa ira uno ¿qué le pasa? Tiene una reacción, ¿cierto? Está bien que muchas veces nosotras tengamos eso, pero controlarlo, ¿cierto? Porque muchas veces nos da ira, nos da enojo, es normal. Pero si permitimos que esa ira, ese enojo suba y que se encienda el furor hasta tal punto de que ya reaccionamos y explotamos, es allí donde esto nos hace mucho daño. Es allí donde si reaccionamos mal, entonces empezamos a gritar en la casa. ¿Cuántas mujeres que gritan hay aquí en la casa? Gritan, las gritonas, ¿dónde están? Las que golpean a los hijos bien fuerte, que no les importa coger un palo y porque reaccionaron de esa manera. Las que en medio de una situación de presión difícil dicen groserías y por ahí se les sale. Entonces, ¿me voy a dejar llevar por mi emoción? ¿Voy a reaccionar mal? O si de pronto me da tristeza, es normal que muchas veces nosotros estemos tristes, pero si dejamos llevar esa tristeza a un nivel alto, ¿a dónde me lleva eso? ¿A la tristeza? ¿A qué? ¿A tener qué? Depresión, ¿cierto? Y entonces ya ando con depresión, entonces me empiezan a enviar pastillas para controlar mis emociones. Entonces es allí donde eso ya no es normal. Yo tengo que tener el dominio propio que el Señor me ha dado y poder controlarme en el momento adecuado, no permitir que esas emociones me lleven hasta tal punto de matarme, porque todo eso me mata espiritualmente. Ustedes quieren que esto las lleve a que ustedes estén mal, ¿no? ¿Cierto? O si es el miedo, ¿cuántas mujeres temerosas hay aquí? El miedo, ¿qué lleva? Nos da parálisis, ¿cierto? Una parálisis, usted no es capaz de actuar, no es capaz de hacer, no es capaz de hacer cosas que Dios le ha mandado a hacer por el temor, por el miedo, por el susto. Entonces, si yo permito que esa emoción del temor me invada, no voy a poder hacer nada en la vida, ¿cierto? Entonces, ¿me voy a dejar controlar por esas emociones
o voy a ir a la palabra, a los principios de Dios. Quiero darles un ejemplo muy especial y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia dice que Jesús fue golpeado a tal punto, fue herido. Todas nosotras hemos visto películas, ¿cierto? La Pasión de Cristo, ahí está. Bien tremendo como describen lo que le tocó pasar a nuestro Señor Jesucristo, y es una realidad. Es más, lo que muestran en la película no es nada, ¿cierto? A todo lo que le tocó pasar a nuestro Señor Jesucristo, ser golpeado, afligido, escupido, lacerado, lo provocaron a ira, fue provocado. Y entonces, ¿qué le decían a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. ¿Él hubiese podido hacer algo o no? ¿Cierto que sí? Porque era Dios, es Dios. Pero, mire, hasta ahí empezaron estos hombres a jugar con sus vestiduras, con los dados, burlándose. O sea, ¿qué estaban haciendo esos hombres? Provocando a ira. Pero mire, nuestro Señor Jesucristo fue golpeado, lacerado, humillado. Hubiese podido hacer muchas cosas, pero Él decidió cambiar esas emociones. Jesús nos dio un ejemplo precioso de lo que es vivir por los principios. Amén. Él nos dio un ejemplo precioso y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Qué ejemplo tremendo el que nos da el Señor acerca de perdonar, de callar, no pelear. Mire que mientras le hacían todas estas cosas, Él no abrió su boca, se quedó callado. Entonces Él decidió perdonarlos en vez de vengarse. Otro ejemplo que vemos ahí es cuando a Jesucristo lo iban a arrestar. Llegaron todos los hombres, ¿cuándo se acuerdan de eso? Llegaron con palos, con piedras a apresar a Jesús, como si fuera un perro. Pero se levantó en un momento de emoción el apóstol Pedro y sacó su espada, y en un momento de ira, ¿cierto?, y de tratar de defender a Jesús, le cortó la oreja a una de esas personas. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? No, Pedro, esa no es la manera, guarda tu espada. Es que así no podemos reaccionar nosotros. ¿Y a cuántas mujeres les pasa muchas veces lo mismo que al apóstol Pedro? Que salimos a defender, a querer pelear por otro. Mire, hace días mi sobrino estaba en un partido de fútbol y empezaron a pelear ahí entre los amigos, y él, por ir a defender a un amigo de él, le quebraron el dedo. Entonces se lo llevaron para la clínica, le tuvieron que hacer una cirugía, y a esos amigos que él fue a ayudarlos, no estuvieron ahí en la recuperación del dedito, no estuvieron. Pero él reaccionó enojado, ¿cierto? Porque voy a vengar a mis amigos. Y mire lo que le pasó. Tuvo que, allí en la casa, con ese dolor en su dedo de recuperación, aprender que no debemos pelear, no debemos ir a vengarnos, no debemos ir a hablar groserías, a defendernos. ¿Cuántas creen que Dios pelea por nosotros las batallas? Amén. Dios pelea por nosotros. Entonces es tremendo, y muchas veces toca aprender ahí, ¿cierto?, con el dedito quebrado, y eso es terrible. Qué bueno que nosotras aprendamos a vivir por principios, amén, y no por las emociones. Jesucristo pudo haber dicho: no, vamos a mandar ángeles, yo le pido al Padre, manda ángeles y destruye a toda esta gente, cierto, que me está haciendo daño, pero no lo hizo. Perdónalo, Señor. Entonces esa es la manera que nosotros debemos tener,
Pensemos antes de actuar, por favor. Hay personas que son llevadas y guiadas por los celos. Yo lo tuve que experimentar una vez. Sufrí amargamente esa emoción terrible de los celos. Me volví iracunda, llena de rencor, de mi corazón dolido, desesperado, amargado, ¿cierto? Pero tuve un día que tomar una decisión: o sigo con esos celos que me están matando, o me dejo guiar por el Espíritu Santo, o le entrego al Señor Jesucristo mi esposo, mis hijos, ¿cierto? Y descansamos en Dios. Vamos, haga así como que descansemos, Dios mío, y descansamos en ti. Porque mire, eso nos lleva a tener preocupaciones, a estar afanadas, a vivir enfermas, porque eso trae esas enfermedades. Y queremos estar sanas, queremos estar bien. Yo sé que hay muchas mujeres que han estado tomando pastillas para la depresión, para la ansiedad. Y yo no le digo que usted tiene que dejar de tomarlas, simplemente órele a Dios. Y en oración y la paz que el Señor le va a poner en su corazón cada día más, Él mismo le va a ir ayudando a dejar esas cosas, a calmarse, a tranquilizarse, sin necesidad de estar tomando algún medicamento, ¿cierto? Por eso tenemos que dejarle a Dios nuestras cargas, esas cargas de ansiedad, de afán, de desesperación. Señor, a ti te la entregamos. La soledad, ¿cuántas sufren porque se sienten solas y lloran en su casa? O tal vez están acompañadas pero aún se siguen sintiendo solas. Mire, usted no está sola. Ahí está el Señor Dios en su vida. Él la acompaña, Él la cuida, Él la guarda. Amén. Entonces es importante que nos dejemos llevar por la palabra de Dios. Vivamos por los principios. Muchas son llevadas por la ambición, por el temor, por el horror de una enfermedad que tal vez ha llegado a tocar sus vidas. Y usted se ha sentido que ya no hay tiempo, ya no tengo vida, voy a morirme. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es el Dios de la vida. Amén. Y que nosotras estamos en esta tierra hasta que Él lo decida. Así que por favor, cada una de nosotras estemos tranquilas y descansemos en la palabra de Dios. Amén. Muchas mujeres son llevadas por lo que dice su corazón. No es que mi corazón me dice, es que mi corazón me dice que haga esto, que haga aquello. Es que ese hombre lo amo y se enamoró del hombre equivocado. ¿Usted cree que ahí está Dios con esa mujer que está mirando el hombre ajeno? ¿Cierto que no? Entonces muchas veces esas emociones nos engañan a tal punto de querer ser guiados por el corazón. Y la palabra de Dios dice que el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conoce? Solamente Dios. Por eso no se deje guiar por su corazón, déjese guiar por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirar una mujer que en la Biblia se dejó llevar por sus emociones. ¿Cuántas conocen a Sara y Abraham? Levántame la mano. Sara y Abraham lo hemos visto en muchos videos, películas, ¿cierto? Abraham, el padre de la fe. Sara era estéril, pero Dios les había prometido un hijo. Pero pasó el tiempo, nada que llegaba el hijo, nada. Hasta tal punto le cesó el periodo, ya estaba anciana. ¿Cuál hijo? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Mi esposo ya es un viejito. ¿Voy a sentir yo deleite con mi esposo ya tan ancianito? No. Entonces ella, ¿qué hizo? Por sus emociones, por el afán,
por la ansiedad de que el hijo tenía que llegar ya, le entregó a su marido, a la sierva, a la esclava, para que se acostara con ella y tuviera un hijo. Mire el error tan grande, porque uno muchas veces por el afán toma decisiones a la carrera sin consultar a Dios, o no espera el momento que Dios le ha dicho: yo te voy a dar un hijo, y Dios no miente, Él lo hará en su tiempo. Pero ella se aceleró tremendamente y lo hizo a su manera, y efectivamente tuvo un hijo con la esclava. Pero de ahí vienen muchos problemas, y es lo que vemos hoy en el Medio Oriente, esa nación donde adoran a Alá, ese hijo que le nació. Después, mujeres, ella tuvo su niño en la vejez, pero después de haber cometido un error tan grande, ¿cierto? Después ese niño empezó a crecer, y resulta que el hermanito, que era el hijo de la esclava, de la sierva de ella, empezó a burlarse ese niño del hijo de ella, de su propio hijo. Y entonces ya ella se llenó de ira, y en esa ira tomó también decisiones equivocadas. Ella sacó a ese niño fuera de ese lugar y a su mamá, y dijo: no quiero esta gente aquí conmigo, y los echó de ese lugar. Mire, pues, por la ira. Entonces muchas veces nosotras cometemos lo mismo, por el afán, por querer hacer las cosas a la manera de nosotros, nos adelantamos, y luego vienen las consecuencias, y lloramos y sufrimos. ¿Pero por qué? ¿Por qué hice esto? Por mi emoción, una falsa emoción, ¿cierto? Ahí como que escondida. Un pequeño testimonio de lo que ha pasado en sus vidas, y que tiene que ver con esto, con las emociones. Y entonces aquí vamos a presentarles, por favor, a Geraldine. Ella ya viene por allí, la señorita viene a contarnos un testimonio muy especial, un testimonio corto, pero que nos va a servir mucho, porque yo sé que cada una de nosotras luchamos con alguna emoción. Bueno, yo durante mucho tiempo batallé con la emoción de la soledad. Creo que muchas acá lo hemos vivido, que nos sentimos solas, que nos preguntamos si vamos a llegar a ser amadas, valoradas. Y cuando nosotras, en medio de esa soledad, nos dejamos llevar por la tristeza, por el miedo, y abrimos puertas a personas que quizás vienen a querer dañar la obra y el propósito que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si nosotras entendiéramos el valor tan grande, como Dios nos ama, Dios nos llama a sus princesas, nosotras somos semilla de vida, nosotras somos princesas del reino, nosotros somos las niñas de los ojos de nuestro Señor. En la espera uno sufre, pero Dios muchas veces nos lleva a esa espera para que lo hagamos a Él como nuestro único y verdadero amor. Cuando nosotras buscamos a Dios, como dice su palabra, que busquemos primero el reino de Dios, su justicia, todo lo demás es añadido. En la palabra de Dios vemos en 2 de Timoteo 4:17, pero Dios estuvo a mi lado y me dio la fuerza, la fortaleza. Yo pasé mucho tiempo sintiéndome muy sola, buscando ese amor de un padre, de una madre, de una pareja, pero cuando conocí a Dios, cuando entendí que la emoción de la soledad solo me iba a traer personas que querían dañar el propósito de Dios, y me enfoqué en Dios, Él trajo a mi vida paz, gozo, libertad. Y no sé cuántas acá se sientan solas, pero yo les digo, en el amor de Dios, Él es ese Padre amado, Él es ese Señor de señores que nos llama sus hijas, sus princesas,
y que nos va a traer muchas cosas lindas que solamente vienen de Dios, no del humano. Así que pongamos nuestra mirada solo en Dios, en nuestro Padre, y Él va a traer todo. La palabra dice que si nos deleitamos en el Señor, Él nos concederá los anhelos de nuestro corazón. Yo dependía de mí misma, de lo que yo trabajaba, yo proveía para mi casa, yo cubría las necesidades de mi casa y yo me creía autosuficiente, que yo no necesitaba la ayuda de absoluta de nadie, solamente pues de mi fuerza y el empeño que yo le ponía porque tenía metas, visiones. Dejé el trabajo y yo dije, eso es seguro fácil de conseguir otro. Resulta que no. Yo tenía amigas del liceo y ellas me dicen, pero ¿por qué no vendes productos Angels o Illusion, que son productos nacionales e internacionales, son reconocidos? Y yo, bueno, hagámosle. Decidí comprarle una caja de productos de belleza, colonia, fragancias, cremas, desodorantes, splash, de todo un poquito. Yo le podría poner un cálculo aquí a Colombia como 100,000 pesos la caja, ¿cierto? Al principio fue una maravilla, vendí todo. La gente que se los vendí me los cancelaban. Yo dije, wow, aquí me voy a hacer rica. El pastor me dice, bien, vaya paso a paso, no se azare. Pues yo creo que puedo con eso y con más, la autosuficiencia. Pero en ningún momento me frenaron a decir, Eli, bájale un poco a las emociones, a la ambición, al deseo de querer más, de tener más. Y yo dije, no, voy a pedir 3 cajas. Pedí 3 cajas, resulta y acontece que llegó un momento en que ya el producto no se vendía, porque ya muchos lo estaban vendiendo. Yo viajaba para la parte del páramo, Tierra Caliente, ofreciendo el producto y nada que vendía. Cada quincena tenía que hacer un depósito. Esa empresa proveía del mejor vendedor premios, dinero. Y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Toda la inversión o el capital que yo tenía, me tocaba estar depositándolo quincenalmente en el momento en que yo me quedé sin dinero. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde saco yo dinero? ¿Quién me lo va a dar? Yo vengo y le digo al pastor, pastor, mira que estoy endeudada. Todo el capital que tenía lo perdí. La gente no me compra y los que me compran fiado y no me pagan. ¿Qué voy a hacer? Me vi al cuello. Todos los premios que tenía los perdí. Yo decía, Dios mío, no puede ser, pero si tú eres bueno, tú eres fiel, yo soy tu hija, tú estás haciendo la perfecta obra en mí, porque esto me está ocurriendo. No caí en cuenta que por emociones me endeudé, por la ambición, la desesperación, por proveerle a mi familia para que nada le faltase. Bueno, llega un momento en que yo empiezo a sentirme mal y yo le digo, pero me voy a enfermar, que nunca me enfermo, me voy a enfermar a estas alturas y no sé dónde voy a buscar el dinero. Bueno, pasa y acontece que le digo a mi hermano, por favor, que me prestara la plata para pagar por lo menos la quincena mientras yo vuelvo a hacer las vueltas de vender el producto, ofrecerlo. Pero no, se estancó, se paralizó, se cerraron las puertas y yo, Dios, me fui, eso fue un miércoles, me fui a la iglesia a orar, a pedirle a Dios misericordia, que Él me proveyera el dinero y nada. Resulta que me voy a mi casa y ahí mismo en la medianoche me dio un cólico nefrítico. La preocupación que yo tenía, la ansiedad, la desesperación, me trajo una enfermedad. Y pues las que han padecido o conocen más o menos de enfermedad saben que un cólico nefrítico es como un dolor de parto, ¿cierto? Al momento de que el pastor me dice, por desobediente, porque yo le dije, vaya paso a paso, usted se azaró, perdí todo. Entonces, ¿qué me enseñó a mí? Que la misericordia de Dios es grande y abundante. Mi hermano me proveyó el dinero, pude cancelar las cuotas que me faltaban, me quedaron productos, yo dije, ni modo. Pero me enseñó a realmente ir a los pies de Dios antes de tomar una decisión. Decir, Señor, ya no pierdo más, quiero ser dependiente de ti, que seas tú en mí. Y le pedí mucho al Espíritu de Dios que me diera con dominio propio y autocontrol,
que antes de hacer cualquier cosa, vaya primero a los pies de Él. Hasta que Él no me guíe, yo no me endeudo en nada. Así sea algo muy sencillo, tengo cuidado de eso porque ya pasé por una experiencia. Entonces yo les invito, amadas, que cualquier decisión que ustedes tengan, pónganla en las manos de Papito Dios. No tomen decisiones con la cabeza caliente, así como lo hice yo, porque me llevé del bulto, como dicen, ¿cierto? Buenas noches, amadas, que Dios los bendiga. Realmente uno de mis principales afanes siempre ha sido el afán y la ansiedad, y creo que ese es el momento también para sacarlo, para desahogarme y para que también ahora todas oremos, porque hay cosas que realmente no contamos. Bueno, empiezo comentándoles que yo he sido una mujer muy sana, muy independiente desde los 16 años, he sido muy trabajadora, mi salud siempre ha estado muy bien. Y este año aconteció algo en mi vida en el mes de abril que revolcó por completo mi existencia. Muchas saben que yo soy mami soltera, tengo 2 niños pequeñitos, y a raíz de esos afanes llevo 2 matrimonios con el mismo número de divorcios, precisamente por afanarme, por querer hacer las cosas a mi manera. En el mes de junio me cogieron todos los afanes, el enfrentarme a la maternidad sola completamente, problemas económicos, el temor de perder mi trabajo, porque como les cuento, tuve un problema judicial y me reventó algo que no se lo deseo a nadie, que se llama ansiedad. Empecé a tener ataques de pánico, empecé a no poder dormir cuando soy una mujer que ama dormir, a despertarme, a llorar, a querer morirme, a pedirle a Dios que yo no quería estar así. Total, que una persona de aquí, en la clase Edifica en el primer nivel, un día me vio y me dice: Marta, Marta, estás afanada y turbada. Y efectivamente le dije sí. En esa semana pasaron acontecimientos en mi vida que me llevaron a ir al médico y inmediatamente fue remitida a psiquiatría. Acto seguido, el enfrentarme a una medicación. Yo no quería, les cuento que durante 9 días estuve con una migraña, venía a la iglesia sin saber ni siquiera dónde estaba, y con el medicamento en casa. Estuve 4 días batallando y diciéndole al Señor: no, Señor, yo soy cristiana, yo soy una hija de Dios, ¿cómo me voy a medicar? Tú me puedes sanar, tú puedes quitar todas estas cosas que estoy sintiendo, puedes ayudarme a conciliar el sueño. Y también porque es importante que escuchemos los testimonios de personas que han padecido esta terrible enfermedad, que vuelvo y les digo, no se lo deseo a nadie. De aquí una hermana cristiana me dijo: Joana, debes de hacerlo, porque tienes muchas cargas, necesitas regularte, porque te puede dar una parálisis facial, una embolia cerebral, te puedes matar en esa moto, hazlo. Así que cogí el medicamento y le oré al Señor y le dije: Señor, aquí voy. Así que ya llevo 6 meses con el medicamento, yo misma le he ido bajando los niveles y con la bendición le pido al Señor que ahora la próxima semana tengo cita con psiquiatría y hemos acordado de que vamos a ir retirando el medicamento. Espero que así sea, porque primero la voluntad de Dios ha sido lo que me ha tenido, lo que me ha sostenido, lo que me ha permitido estar aquí con mis hijos frente a tantos afanes de la vida, ¿cierto? También quiero compartirles un versículo que el Señor me regaló, que fue al que yo me aferré. Nunca he sentido soledad, lo digo de verdad, nunca me ha hecho falta un varón o un hombre para llenar esos vacíos, porque cuando el Señor me regaló este versículo, que fue en pandemia, embarazada de mi hija, con amenazas de aborto, no entendía, no estaba tan guiada por el Espíritu Santo a conciencia, sino que Él estaba ahí, y yo no entendía cómo embarazada ese versículo me tocaba y yo lloraba sobre la Biblia, no lo entendía. Pero el Señor me lo regaló y me apropié de Él, y hasta el día de hoy digo: Jehová es mi esposo, es mi hacedor, es mi rey, es mi todo, y vivo y quiero vivir para Él. Entonces es Isaías 54 y le voy a leer desde el versículo 4.
No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, de toda la tierra será llamado. Ojo, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Yo las animo por experiencia propia, me siento con la autoridad de hacerlo. En esta sociedad nuestra carga es tremenda. Ahora debemos de trabajar igual que los hombres y de la misma manera que nos enfrentemos a los oficios de la casa. Pero cojamos las cosas con calma. Realmente Dios puso un equipo médico increíble donde empecé a controlar y a nivelar muchas cosas en mi vida. Yo quería levantarme a las 4 de la mañana, dejar desayuno, dejar almuerzo, lavar ropa, dejar las camas tendidas. Y en el momento que yo empecé a soltar y a decir, a mi casa nadie viene, nadie tiene por qué decirme nada, empecé a descansar y empecé a centrarme en Él, a tener los devocionales con Él, a que Él fuera mi primer encuentro de la mañana. Y desde ahí mi vida ha venido cambiando y pido a Dios que la próxima semana la psiquiatra me diga, Johanna, ¿estás lista? Vamos a empezar de la mano del Señor. Que Dios las bendiga. Quiero que oremos porque mire la situación tan tremenda que cada una de nosotras vivimos y eso muchas veces nos agobia, nos ponemos tristes, desesperadas, ¿cierto? Y todos estos testimonios son de bendición para darnos cuenta que todas pasamos por las mismas situaciones, pero que podemos, con Cristo todo lo podemos, salir adelante, ¿cierto? Vamos a leer unos versículos especiales. Acá las muchachas van a pasar aquí adelante. Es unos versículos que hemos sacado de la palabra para que podamos entender que si vivimos por la palabra de Dios, por los principios de Dios, todo lo vamos a poder vencer, esas emociones negativas. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura, o sea la palabra de Dios, fue inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos darnos cuenta de lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando nos equivocamos y nos enseña a hacer lo correcto. O sea que la palabra de Dios es el manual que debemos llevar en nuestro corazón y debemos leer todos los días, porque ahí es donde está el camino, la verdad y la vida. Me deleito en tus decretos, no me olvidaré nunca de tus palabras. Salmo 119, versículo 16. En la palabra encontramos mandamientos, los mandamientos que el Señor nos guía a obedecer. Y cuando nosotros realmente descansamos en su palabra, en donde encontramos preceptos de obediencia, humildad, bondad, honestidad, el Señor va a hacer la obra en cada uno de nosotros, como lo vimos a través de los testimonios y esa gran palabra que nos dio la pastora. Gálatas 5:22, 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo importante es depender del Espíritu Santo de Dios, que sea Él llenándonos, redarguyéndonos y dándonos la dirección correcta para cada ocasión en nuestras vidas. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí vemos cómo estaban tratando de tentar a nuestro Señor Jesús, cuando su palabra nos enseña que debemos abrir nuestro corazón y nuestro amor para servirle solamente a Dios en amor y en reverencia y en obediencia, y no dejarnos tentar por las voces internas, externas que día a día
estamos enfrentando. Proverbios 14:19 nos dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Como estamos viendo ahora que la ira es una emoción, ¿cierto? Entonces debemos pedirle al Señor primero que nos abra nuestro entendimiento y no guardar esa ira en nuestro corazón, porque ahí es donde viene la amargura y viene muchas cosas que hacemos llevadas por la ira y creo que no le agrada al Señor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Siempre y diariamente estamos expuestos a tentaciones, estamos expuestos a manejar malas emociones, pero tenemos un Dios poderoso, tenemos al Espíritu Santo de Dios que es nuestra fortaleza, podemos realmente descansar en Él para que, aunque creamos que tengamos de pronto una fe inquebrantable, no nos apoyemos en nuestras propias emociones, como decía Eli, o en nuestras propias fuerzas, sino que realmente dependamos de Él. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Lo importante de respirar profundo cuando estamos pasando circunstancias difíciles y entender que si gritamos o nos enojamos no vamos a conseguir absolutamente nada. Debemos es tener autocontrol y dominio propio. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Bueno, si vivimos enojados, estamos separados de Dios, eso nos trae contiendas, nos trae división y nos aleja de la presencia de Dios, y tenemos cada día que estar más y más en la presencia de nuestro amado Padre. Un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Muchas gracias, muchachas. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie, por favor, y oramos al Señor y le pedimos a Dios que nos ayude? Ponemos delante de Dios nuestras vidas, cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, ayúdanos, porque solas no podemos, Señor, lograrlo, pero de tu mano, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mira, Señor, en tus manos está esa ansiedad, esa tristeza, ese dolor, esa vergüenza, esos celos, Señor. Padre Santo, límpianos, perdónanos y ayúdanos a poder vencer todo esto. Señor, hoy queremos vivir por los principios tuyos, Señor. No queremos vivir por emociones ni dejándonos llevar por esta carne. Señor, ayúdanos a poder, Dios, hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Te alabamos, Dios, te alabamos. Te bendecimos, Señor. Levantamos nuestras manos y te pido, Señor, ayuda a todas estas mujeres que están aquí, las que están pasando por una situación de dolor, de angustia. Ayúdales, Señor. Quita, Dios mío, por favor, todo dolor, toda angustia, todo afán, toda ansiedad, Señor. Trae la cura para todos, un bálsamo curativo para que todas juntas podamos decir: lo he logrado. Y cuando alguien venga a provocarnos a ira, podamos controlarnos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, y que tú, Señor, nos des las fuerzas para seguir adelante, para seguir luchando en esta carrera que tenemos por delante. Oh Dios, ayúdanos, solas no lo podemos. Queremos parecernos a ti, seguir tu ejemplo, Señor Jesucristo, ese ejemplo de humildad, Señor, en el momento donde nos provoquen a ira, de callar, de perdonar, Señor, y queremos que nos des los frutos del Espíritu Santo, porque queremos vivir en paz, en amor, en tranquilidad. Señor, ayúdanos, danos fe, ayúdanos a ser bondadosas, Señor. Perdónanos si hemos actuado en nuestras emociones y hemos cometido tantos errores, porque hemos ofendido a personas, hemos ofendido a nuestros hijos, hemos ofendido al esposo, hemos ofendido, Señor, a muchos, porque hemos dicho palabras equivocadas. Perdónanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué tal si todas juntas hacemos una oración y le decimos: Señor Jesús,
Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibimos. Dígale, yo te recibo en mi corazón. Te dejo entrar dentro de mí. Ayúdame a cambiar. Señor, transforma mi vida. Dígale, yo quiero ser como tú. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Salva mi alma. Acuérdate de mí, de mi familia. Dígale, de mis hijos, de mi parentela. Hoy te necesito y quiero, Señor, que me ayudes, porque yo quiero conocerte más. Dígale, Señor Jesús, yo te quiero conocer. Enséñame tu camino y muéstrame el camino que debo andar. Señor, perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Y todas juntas aplaudimos y le damos gracias al Señor y le damos un grito de júbilo, de alegría, de gozo, de felicidad, porque Él está con nosotras. Él nos ama.